Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Hora de Leer. Llegó la hora de leer desde iFestival Cartagena. iFestival Cartagena está cumpliendo 20 años y yo no puedo ser más feliz en este momento, empezando esta cobertura con, ustedes ya lo saben, yo siempre les he dicho, este hombre es maravilloso, es Leonardo Padura y vino a Cartagena y además vamos a tener la oportunidad de hablar este domingo sobre ir a La Habana y me acaba de dar la entrevista y entonces tengo que decirte, Leonardo, es un placer que estés acá, es un placer que me digas que sí a Hora de Leer de Epicentro. Pues muchas gracias, un placer como siempre estar contigo. Leonardo Padura, yo ya les conté el jueves, me cuesta mucho trabajo decir cuál es el libro que más me gusta, pero de Adiós Hemingway, de la novela de mi vida y por supuesto del hombre que amaba a los perros. Y de todos sus libros aparece Ir a La Habana. Todos, o casi todos diría yo, aparecen en este libro. ¿Qué es? Cuéntales qué es Ir a La Habana. Bueno, Ir a La Habana es una necesidad. Fue una necesidad que se cumplió. Es un libro que yo quería escribir hacía mucho tiempo, porque mi relación con la ciudad ha sido muy importante en todos los aspectos de mi vida. Y un aspecto esencial de mi vida ha sido mi trabajo como escritor, ¿no? Aquí yo cuento cómo desde ese barrio de la periferia del sur de la ciudad fui conociendo La Habana y me fui apropiando de esa ciudad. La palabra puede ser un poquito fea en los tiempos actuales, pero es que hay apropiaciones amables y apropiaciones que no son tan amables. Y en este caso sí lo fue. Y esa apropiación que fue a través de mi conocimiento del barrio, mis años de estudio, después en la universidad, después mis años como trabajo como periodista, pues me permitieron tener una relación muy intensa con esta ciudad. Relación que sostenga, porque este es un libro que habla no solo de la pertenencia a la ciudad, sino también de algo que hoy es muy importante, que es la permanencia en la ciudad. En un momento en que tanta gente ha salido de Cuba, tú lo sabes, a mí a cada rato me preguntan, ¿y por qué sigues viviendo en Cuba? Y tengo que decir, porque yo soy cubano, yo creo que ese es el lugar en el que debo estar y porque tengo una relación de pertenencia muy fuerte con esa ciudad. Si alguien ha leído tus obras, sabe que siempre dices desde Mantilla. En Mantilla y la fecha. Y entonces uno dice, ¿qué es Mantilla? Bueno, si a mí me preguntaran de dónde es Leonardo Padura, yo no diría que es de La Habana, yo no diría que es cubano, diría que es de Mantilla. ¿Qué relación tiene Mantilla con La Habana? Que lo cuentas bien. Sí, como te decía al principio, Mantilla es un barrio de la periferia que a principios del siglo XIX fue un caserío en el que todo parece indicar que fue uno de los fundadores, un bisabuelo, tatarabuelo, Padura. Y ahí la familia ha vivido toda la vida. En ese barrio se conocieron mi padre y mi madre. En el año 1952 se casaron y ya querían tener familia. Y en el año 54 construyeron una casa, mi casa, en la que yo nazco en el año 1955. La casa en la que hace 10 años murió mi padre y en la que todavía, afortunadamente, tengo mi madre. Y fíjate si esa casa y ese espacio específico es tan importante, que el otro día me di cuenta de algo que no puse en el libro porque no tenía conciencia y me di cuenta el otro día. Y es que en el patio de esa casa están enterrados todos los perros que yo he tenido en mi vida. ¡Oh, por Dios! Los basura. Todos los basuras, porque siempre hemos tenido perros que hemos recogido de la calle, o chiquiticos que han llegado. Nunca hemos comprado un perro, ni tenido un perro de raza, perros normales, a los que le hemos dado la mejor vida posible porque nos encantan los perros. Y cuando han muerto los hemos enterrado ahí en el patio. Sí. Imagínate tú lo que significa ese pedazo de tierra para nosotros. Tú sabes que, por ejemplo, muchas comunidades indígenas en Colombia, en Perú, dicen no nos movemos de este lugar porque en este lugar están nuestros muertos, ¿no? O sea, ese es el arraigo de la tierra. Bueno, pues ahí en ese barrio empieza todo.
En esa casa empieza todo. Es la casa donde yo vivo con mi compañera Lucía y mi compañera hace 40 años. Es el lugar en el que he escrito toda mi literatura y en el que sigo viviendo, en el que sigo estando allí. Tengo afortunadamente a mi madre conmigo todavía. Y mira, yo lo he dicho otras veces, el himno nacional, la bandera, el escudo de la nación, son símbolos con los que tengo una cierta identificación. Pero para mí, el concepto de la patria es mi casa en el barrio de. Yo soy de ahí y esa es mi manera más esencial de ser cubano. Bueno, y en ir a La Habana, yo quería encontrarle una calificación a este libro. ¿Qué es? ¿Es unas memorias de vida? ¿Es una autobiografía? ¿Es una memoria literaria? ¿Qué es? Creo que la clasificación no la vas a conseguir, porque es de todo. Sí. Fíjate, está este ensayo, que es un ensayo histórico, biográfico, cultural, pero está mezclado con fragmentos de novelas. Cada vez que en este recorrido, que en cierta forma es sincrónico, aunque hay alteraciones en el tiempo, pero en ese recorrido que voy haciendo, cuando hablo, por ejemplo, de ese barrio que tiene ese nombre tan tremendo que es La Víbora, cuando hablo de La Víbora, hay un fragmento de novela en que hablo de La Víbora. Y cuando hablo de los cabarets de los años 50, hay un fragmento de una novela en que se ve un episodio que ocurre en un cabaret. Así todo va ilustrándose con la novela. Ese es un trabajo que hizo mi esposa, Lucía López Col, que fue revisar toda mi literatura para ver cómo casaba lo que yo iba contando con lo que yo había escrito. Y en la segunda parte está mi trabajo como periodista, que ha sido tan importante en mi conocimiento de la ciudad. Hay reportajes incluso que datan de los años 80. Y hay un elemento muy interesante y que va a ser revelador para muchos lectores, y es que en algunos de esos reportajes está el origen de historias que he escrito después en la literatura. Está, por ejemplo, la historia del personaje de Yarini, que aparece en Personas Decentes. Personas Decentes, que tenemos que hablar de Personas Decentes, que es extraordinario. Claro, Yarini, que es un súper personaje, está en una crónica tuya. Es un reportaje que yo escribí en el año 87, 88. En esa época hice un periodismo muy libre, muy libre. En Cuba hice un periodismo muy libre, esto es verdad, porque yo escribía de lo que quería y como yo quería. Y tenía ese personaje que es un mito en la sociedad cubana, sigue siendo un mito en la sociedad cubana, que fue el proxeneta más famoso de la historia de Cuba. Que soy cubano, tú le dices, en Cuba a los proxenetas les dice chulo. Dime el nombre de un chulo cubano, todo el mundo dice Yarini. Dime el nombre de otro. No sé. Yarini se llevó todo. ¿El francés existió? El francés existió. Sí. El francés existió. Luis López. Y a través de ese personaje, pues hago un recorrido por esa Cuba fundacional como Estado. La nación existía. Y de eso hablo mucho en una novela anterior, que es la novela de mi vida, con el poeta José María Heredia, el poeta romántico del principio del XIX. Pero con Personas Decentes entro en esa Habana, sobre todo es una novela muy, muy, muy habanera. Yo digo que esa novela, que fue la que antecedió este libro, un poco fue la que me dijo, tienes que escribir este libro. Hay dos elementos que unen hay dos historias, una historia que ocurre en 1910 y una historia que ocurre en el 2016. Y sus argumentos son paralelos, pero hay dos puntos en los que se unen esas dos historias, que son La Habana y Mario Conde. El personaje de Mario Conde, que es el que vive, protagoniza la historia y escribe la obra. Y el escenario, que es La Habana, esa Habana que crece a principios del siglo XX, y La Habana de los años de efervescencia de la visita de Barack Obama a Cuba, 2016, el concierto de Rolling Stone, el desfile de Chanel, cuando pensamos que tantas cosas podían cambiar para bien, y después todo eso se ha ido deshaciendo. Sí, quedémonos un poquito en La Habana. Y entonces te quiero preguntar por algo que planteas a lo largo de todo este libro, que es la Habana que desconoces, La Habana que ya no sientes, que ya no te has apropiado.
y que tú la llamas, utilizas una palabra muy particular en todo el libro. Explícanos ese término. El término agenitud. Agenitud, una palabra que no existe, pero creo que expresa muy bien esa relación de algo que se va haciendo extraño. Todas las ciudades evolucionan. Es inevitable, evolucionan. Si vienes a esta misma Cartagena, desde que estoy viniendo al High Festival, y ves incluso la parte interior de las murallas, la ciudad vieja, ves que ha cambiado, porque todas las ciudades cambian, pero muchos cambios no son para bien, desgraciadamente. Y en La Habana ha habido muchos cambios que han tenido que ver con la evolución propia de la ciudad, pero ha tenido que ver también con el deterioro, no solamente físico, sino también con el deterioro humano de la ciudad. Hay una máxima en la Rendira que es muy terrible, y es que la miseria crea miserables. Y cuando la gente se empobrece, pues su actitud y su relación con lo que les rodea, esa estrategia de supervivencia que tienen que aplicar, pues no les da tiempo para pensar o asumir otras actitudes. Y eso se está viendo en La Habana. Es La Habana que ha generado, por ejemplo, la existencia de esa música que se llama el reparto, que es el reggaetón cubano, con letras a veces totalmente escatológicas. No sería capaz de citar delante de ti algo de los textos de esa. Las he oído y es un dolor. Es un dolor. Y además una lágrima que pasemos de César Portillo de la de una ciudad que dio toda esa música que dio César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Bola de Nieve, Marta Valdés. Bueno, en fin, eso está ocurriendo y de ahí ese proceso de agenitud con respecto a la ciudad. Y yo he comprobado que le ha ocurrido a otros muchos escritores, a otras muchas personas. Porque, por ejemplo, un escritor con el que tengo una relación de lectura y de influencia muy fuerte, que es Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán decía que había una Barcelona preolímpica y una Barcelona postolímpica. Claro, sí. Y que esa Barcelona postolímpica él nunca había logrado adaptarse a ella. Es una ciudad que le parecía más... alguien me decía el otro día, en Barcelona, la última vez que estuve, pasando por la parte de la plaza de la catedral gótica de Barcelona, me decía, el problema es que este lugar antes olía a churro y ahora huele a ketchup. ¡Qué horrible! Bueno. Eso te demuestra cuánto, incluso en el ambiente físico es el mismo, pero la realidad espiritual y humana es diferente. Pues Leonardo Padura, me están haciendo ojitos aquí, que ya se me acabó mi tiempo. Yo solo tengo que decirles que el domingo voy a conversar con él en el festival y que tienen que leer a Leonardo Padura lo que les caiga, sus crónicas periodísticas, sus grandes novelas y este precioso Ir a La Habana, que además tiene fotos, es una combinación, una preciosidad. Gracias, Leonardo, por estar en Epicentro. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.